Seguimos con nuestra clase de Romanos y hoy comenzaremos en el versículo número 15. Romanos capítulo 11, versículo 15. Y vamos a comenzar viendo esta belleza de mensaje que yo creo que para estos días es un mensaje muy especial. Días de revelación, días de los últimos tiempos. Y yo creo que en esta época es cuando más necesitamos tener nosotros una identidad con Dios fuerte, certera. Le pido a Dios que construya en nosotros una identidad de la que nosotros podamos tomarnos, o sea, espiritualmente hablando, que podamos agarrarnos de esa identidad de fe en nosotros. Y vamos a comenzar en el versículo número 15, que dice, porque si el excluirlos, estamos hablando de ese pueblo judío, de esa parte del pueblo judío que fue excluida, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El rechazo de Yeshua como Mesías por la mayoría de Israel había sido usado de dos maneras. Primero, el rechazo fue detonado en medio de su muerte Dios escogió morir en Israel. No fue que le causaron la muerte. No fue que lo mataron. Dios vino a morir por todos nosotros a este país que se llama Israel. Él escogió eso. Él llevó a cabo su plan para llegar a hacer eso. Y en Hechos 4:27 dice, porque en verdad en esta ciudad se reunieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, en el desarrollo de la muerte de Yeshua en Israel, había un plan. Y es importantísimo que entendamos que ese plan era un plan predestinado de Dios para lograr algo sumamente importante, algo que solo podía pasar en el cielo, algo sobrenatural que lo vamos a ver más adelante, algo provocado por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que sucedió. Su muerte era necesaria para el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Número 1. Número 2, el rechazo de Yeshua por parte de Israel fue el detonador que se convirtió en la reconciliación del mundo. Y ese era el objetivo principal. La muerte de Yeshua, el derramamiento de su sangre sobre la tierra, sobre este lugar en particular, por las razones que Dios escogió. Cualquier persona podrá pensar, los judíos aquí, los judíos allá, lo mataron. No, ese versículo dice que tanto Herodes como Poncio Pilato fue una trama.
entre gentiles y judíos. Y por supuesto, cualquiera que tiene su mente en su lugar sabe que hay buenos judíos y hay judíos que no son buenos, que hay buenos gentiles y hay gentiles que no son buenos. De todo hay, toda la gama, en todas las etnias, en todas las naciones. Eso es todo. Así sucede. No podemos dar un brochazo amplio y decir, los judíos. No, no es así. Yeshua era judío. Nuestra salvación viene de ahí. Él escogió a este pueblo para que este plan tan importante sucediera. Y eso es lo que está pasando en esto. Entonces, en el mundo pasó esto, en el cosmos. La palabra mundo aquí en este versículo, estoy buscándola aquí, no la veo. Bueno, el mundo aquí, es el cosmos, se refiere específicamente a los gentiles. Esto no fue una contraorden de Dios con respecto a Israel. O sea, Dios no enterró a Israel o Dios no le dio la espalda a Israel. No hay una contraorden. Más bien fue el avance de este plan que Dios tenía predestinado para alcanzar los pactos, para alcanzar las promesas que Dios tiene para todos. Por eso Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las etnias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y esto es una profecía que era muy conocida en el ámbito judío en la época de Yeshua y hoy todavía es conocida. Al reunir a las naciones en Yeshua, o sea, al Señor alcanzar a todas las naciones en Yeshua, al alcanzar al mundo a través de Él, simplemente se está cumpliendo esa promesa que Dios está poniendo en curso, que Dios está alineando para mostrar su fidelidad. Esto muestra que la palabra es confiable, es fiel. Podemos confiar en la palabra. Y la palabra, estoy específicamente hablando de la Torá. Cuando digo la palabra, sí, ahora que estoy hablando de Romanos, es tanto Pablo como la audiencia que le está escribiendo, y nosotros deberíamos de tener esa idea, está asumiendo que la palabra es el Antiguo Testamento, y de ahí se está agarrando. Por eso Pablo regresa mucho a los profetas, a describir este plan determinado de Dios. Muy bien, este plan contiene un rechazo temporal hacia Israel. Está contemplado en este plan. Y de ese rechazo temporal a Israel tenemos que aprender un poco también. Y aquí es donde en esta alegoría del árbol del olivo, en esta metáfora de las ramas que han sido podadas, cortadas, el árbol ha sido desenramado, las ramas, el árbol ha sido cortado. Vamos a ver por qué, cuáles fueron esas ramas
que fueran cortadas, porque no fueron todas las ramas, fueron unas ramas. Algunos piensan que la vida entre los muertos es un sentido figurado en ese versículo de Romanos. Es decir, que va a haber un despertar espiritual, como dicen por ahí, un rudo despertar, que los judíos van a tener un rudo despertar. Y realmente yo diría que algunos judíos van a tener un rudo despertar, otros no. Pero en esa misma línea les puedo asegurar también que muchos gentiles también van a tener un rudo despertar. O sea, aquí Dios está tratando con ambos lados de la moneda, no solo con un lado. No hay un lado correcto y otro lado incorrecto. No existe eso. Lo que existe es un lado nada más y es la palabra de Dios. Es lo único correcto que hay. Es lo único que podemos tener, ver y tenerlo como un fundamento. Sin embargo, esa interpretación que se da es difícil de mantenerla por la sencilla razón de que el despertar espiritual de una persona judía no excede de ninguna manera a los gentiles como lo venía diciendo. O sea, ¿va a haber un despertar en el judaísmo? Sí. ¿Y va a haber un despertar en los gentiles? Sí, también, en los dos. No, y nadie, o sea, ¿quién está mejor? Ninguno. Dios está tratando con cada corazón en lo individual, no en lo colectivo, en lo individual. Y la forma de Dios tratar en lo individual a cada corazón nuestro es alineando cada corazón a la escritura, no a la colectividad de nuestro grupo, no a la colectividad de nuestra religión. Ahí es donde nos perdemos, porque de hecho los judíos se han perdido en eso. ¿Por qué? Porque los rabinos han tomado autoridad. Es una autoridad que hasta donde yo la veo, donde yo la entiendo, va más allá que la Torá. Tiene más fuerza el Talmud que la Torá. Tiene más fuerza lo que dicen los rabinos que la Torá. Y no debería ser así. No debería ser así. No debería ser así. A mí me gusta mucho escuchar a los rabinos. Me gusta mucho oír su corazón. Me gusta mucho cuando hablan del Mesías. Describen cosas, aunque no conocen al Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, el Mesías judío, maestro por excelencia, que ha hecho lo que nadie ha hecho. Ningún rabino ha hecho lo que este Yeshua, rabino, maestro Israel, ha hecho. Nadie ha hecho eso. Y este rabino estaba hablando a un grupo. Yo siempre los escucho y me gusta escucharlos. Y en esta ocasión estaba hablando de los últimos tiempos. Y estaba con un grupo, pero un grupo de su sinagoga, supongo. Pero era un foro, toda la gente estaba participando. Me sorprendió muchísimo la diferencia de mentalidad entre el maestro y los alumnos. Muchas de las personas que hablaron, muchos, decían disparates, cosas que no iban alineadas con la escritura. Era evidente la falta de conocimiento de las escrituras de estas personas. Yo no voy a decir que todos son así, pero nunca había experimentado eso. Pero lo voy a balancear con que en el lado cristiano pasa igual o peor. Pasa lo mismo. Mi punto es el siguiente. No importa quién esté enseñando,
si es un maestro, si es un rabino, si es un pastor. Lo que importa es que yo tengo que ir a las escrituras a verificar lo que Dios eh, está hablando. Y eso es lo que Pablo está haciendo constantemente, regresando a las escrituras. Y esta parábola de el olivo es una enseñanza magistral, totalmente magistral, para explicar por qué. Porque esta explicación no cabe ni dentro de la teología judía, ni dentro de la teología cristiana. No cabe en ese marco. Y por eso es lo magistral. Y cuando avancemos, voy a ir explicando un poquito más de esto. Muy bien. ¿A qué se convertiría el pueblo judío que ha adorado al Dios de Israel si aceptara que Yeshua es el Mesías? ¿Se volverían cristianos? Como sucedió con Rab Yitzhak Kaduri, un rabino muy, muy respetado en Israel, a quien casualmente yo seguía. El Señor puso en mi corazón buscarlo y yo seguía sus clases en Shabbat. Había una traducción cada Shabbat al inglés de las reuniones que él hacía. Después de que él predijo el tsunami de Indonesia y de esa zona, a mí me impactó y el Señor me puso a seguirlo y me puse a seguirlo. Casi que oí todas sus pláticas después de ese evento hasta que él murió. No recuerdo si fue un año o dos, no recuerdo. Eh, pero fue interesante que dijo un día, estuve con el Mesías, me vino a visitar. Yo, oh, oh. Cuando dijo eso, esa fue mi reacción. Oh, oh, ¿qué va a decir? Porque si él dice lo que todos dicen, no me voy a sentir muy contento. Pero si él dice lo que yo creo que va a decir, yo voy a pegar un grito en el cielo y en la tierra. Y bueno, y al final de la plática dijo, platicamos, él se sentó conmigo, platicamos 45 minutos y estuvimos hablando y me dijo su nombre. Y yo, ¡úpale! Pero no lo voy a revelar. Ah, no lo voy a revelar. Y yo me quedé, ay, ay, ay. Eso fue como en noviembre. En enero, para no hacer una historia tan larga, murió. Cuando murió, no dijo, no lo dijo. Se llevó el secreto a la tumba y no lo dijo. Yo estaba, no lo dijo. Se llevó el secreto a la tumba. Bueno, ni modo. Pero en esos días habló uno de sus discípulos. No sé, creo que era el hijo el que habló. Y dijo, Rab Kaduri me dio el nombre del Mesías. Y yo, otra vez. Mi esperanza de escuchar ese nombre resurgió. Me emocioné. Y dijo, pero me dijo que no lo dijera. Hasta dentro de un año. Bueno, ni modo esperar un año. Pasó el año. Reveló el nombre. Y no era ni nada más ni nada menos que Yeshua HaMashiach.
los rabinos estaban, o sea, la mayoría de los judíos estaban que se volvió cristiano, ¿qué le pasó? Etcétera. Yo eso lo esperaba, pero no esperé nunca la reacción de los cristianos. Es así, me quedé asombrado. ¿Cómo se le ocurre decir que Él es su Mesías? ¿Ah? El hombre está revelando quién es el Mesías de Israel y del lado cristiano ni a lo aplauden si no están criticando. No puede ser. Bueno, pero así es. ¿Cuál es mi punto? Hay un remanente judío que conoce al Mesías mejor que nosotros. Rav Kaduri era uno de ellos. Y no es reconocido por eso. No es reconocido por eso. O sea, no lo honran por eso. No es honrado por eso. Pero a mí miren, cuando yo oí lo que ese nombre, y fue como oír una canción dulce a mis oídos. Y mi corazón se enterneció. Por eso, ¿en qué se convertirían los judíos? Nuevamente la pregunta. Si reconocieran a Yeshua HaMashiach, ¿en qué se convertirían? En sus hijos. Y en eso me tengo que convertir yo. En su discípulo, en alguien que teme su palabra, que sigue su palabra, que busca su verdad, que busca sus promesas, que busca sus pactos y quiere participar de esos pactos como todos. La justicia de Dios pende de una plomada. Él solo tiene una plomada, su palabra. Y con esa plomada van a ser juzgados judíos y van a ser juzgados cristianos con la misma plomada. No va a haber otra cosa. Y esta parábola de esta alegoría, esta metáfora de el árbol del olivo da a conocer esto. Vamos a ahondar un poquito más de esto. Entonces, no que los creyentes gentiles se formen una nueva identidad ahora, conocida como la iglesia, que inesperadamente se convierte en el punto focal de la redención de Dios y a la que Israel eventualmente se va a unir. No. ¿Qué quiere decir iglesia? Es una asamblea que es llamada afuera. ¿Y existe esa palabra en el hebreo? Sí, se llama kahal. La primera asamblea, que es la misma que se utilizaría en término griego, se realizó en el monte del Sinaí. Esa fue la primera asamblea, que si la tradujéramos en la misma plomada que estoy hablando, que es la palabra de Dios, al griego diríamos es eclesia, al español diríamos es iglesia o asamblea. Y tanto del lado judío como del lado cristiano hay remanentes. Y vamos a ver esto un poquito más a fondo también. Los gentiles creyentes que se unen a Yeshua, que creen en su palabra, se vuelven parte de ese remanente. Y es lo que Pablo está describiendo en esta genial descripción y alegoría del olivo.
Es nuestro deber amar y acoger a nuestros hermanos judíos en esta anticipada unión. ¿Por qué? Porque es el plan que Dios trazó. En ningún momento nosotros cristianos vamos a decir, o podríamos decir, los judíos se van a unir a nosotros en nuestro entendimiento. Eso no va a suceder. La única mente y mentalidad que existe en la que vamos a ser unidos todos es en la mentalidad del Mesías. Es la única. Y esa mentalidad tiene yo iba a decir un trademark. Un trademark es él. Él controla eso. No la controla ningún grupo. Ni de allá ni de acá. No la controla ningún grupo. Es la mentalidad de la palabra a la que todos eventualmente vamos a llegar. Y en la que todos vamos a tener un rudo despertar. Como injertados en el remanente fiel, los creyentes gentiles debemos vernos como primeros frutos de esa cosecha que, al ser derramada algunas ramas que son del pueblo de Israel, Dios va a injertar otras que son este grupo fiel. Y nosotros deberíamos sentirnos privilegiados de ser injertados en este árbol del olivo. Árbol hermoso, longevo, precioso. El desechar, entre comillas, el que Dios desechó parte de Israel, esta es una acción temporal. Y eso es lo que está hablando, como enseñan las Escrituras. Vida entre los muertos puede referirse a la creencia de Pablo que cuando Israel acepte a su Mesías, esto traerá a ellos vida entre los muertos. Así como, de la misma forma, ha traído a nosotros vida porque nosotros estábamos muertos de la misma forma en nuestros delitos y pecados. De la misma forma Israel. No hay diferencia. El versículo 16 dice, y si la primicia de la masa es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí se empieza a hacer una descripción muy, muy especial. El primer pedazo. En realidad, eso en mi Biblia dice eso, pero yo lo cambié y le puse la primicia de la masa. Y sí, la primicia de la masa, no el primer pedazo. ¿Por qué? Porque lo cambié. Me atreví a cambiarlo, porque es la forma que las Escrituras lo ponen. Como a Pablo le fascina, le gusta, como buen rabino que es, ir a las Escrituras y verificar y constatar que todo está en la agenda que Dios tiene. Y eso es. Él va a buscar basado en la Torah donde está este concepto, que es una descripción que está en Números 15. Números 15 del 17 al 19, que dice, después Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra a donde os llevo, será que cuando comáis de la comida de la tierra, elevaréis una ofrenda a Jehová. De las primicias
de vuestra masa, el primer pedazo que decía en Romanos, en la primicia de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda de la era, así la elevaréis. De la primicia de vuestra masa daréis, a Jehová de vuestra masa daréis. A Jehová una ofrenda por vuestras generaciones. ¿Por cuántas generaciones? Por vuestras generaciones, todas las generaciones. Aquí está hablando que las primicias son santas. En Números 15-20 no usa el término asociado a primicias como bikurim. La Septuaginta sí usa apargé, que es el primer trozo de la fruta, traducido como pedazo de masa, y furama, que es masa. Siendo fiel a la Torá, regresa a ella, otra vez Pablo, para establecer esta relación. Pablo, está amarrando los conceptos. Se está dando en este momento en el árbol de Israel una conexión con la primicia. Muchos optan hay diferencias de qué puede ser estas primicias. Puede ser interpretado como los patriarcas, los creyentes judíos, el remanente, o Yeshua el Mesías. Muchos optan por la primera opción, porque razonan que la primicia de vuestras masas y la raíz que se menciona a continuación se presume sean iguales. El versículo 28 avanza y dice, amados por causa de los padres, que somos amados por causa de los padres. ¿Qué padres está hablando? Los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué ellos? ¿Por qué causa de ellos? Porque en ellos tres Dios estableció sus promesas, donde a ellos se le prometió la tierra, la descendencia, las escrituras, los pactos. Dios con ellos estableció los pactos y les dijo, a tus hijos daré esta tierra. ¿Somos nosotros parte de esos hijos? Sí, somos parte de esos hijos. Hay una forma en que nosotros llegamos a obtener herencia por ese lado. Entonces Pablo usa esa figura similar de la Septuaginta también como la masa santa, y hay una escritura donde la usa que es sumamente interesante, que vale la pena que la veamos, que está en el Nuevo Testamento, y él usa la misma figura, y esta está en 1 Corintios 7:14. Esta es una escritura que se sale de nuestro entendimiento. Van a saber por qué. Aquí hay una promesa. Aquí hay algo muy fuerte que tenemos que saberlo. Y dice, porque el marido que no es creyente, 1 Corintios 7:14, el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. ¿Por qué estoy hablando lento? Porque quiero que esa idea
permee en nuestro espíritu y que la revelación del Espíritu de Dios penetre en la profundidad que tenga que penetrar. Yo sinceramente no entiendo hasta dónde puedo comprenderlo, pero sí me agarro de esto. ¿Por qué? Porque me incumbe a mí. Porque esta es la base de mi fe. ¿Cómo así? Es la base de mi fe que si yo no soy temeroso de Dios, puedo ser santificado por mi esposa, o al revés. Si mi esposa no fuera temerosa de Dios, ella puede ser santificado por mí, por el esposo, sí, aquí hay un secreto, aquí hay un fenómeno muy importante, porque esta es la manera como Él, Yeshua, nos santifica. ¿No es Él nuestro marido? ¿No somos nosotros los infieles? Sí. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Pero aquí hay una gran revelación. Aquí, precisamente aquí hay algo místico, algo que en nuestra mente no encaja, no, no, no cuadra en las matemáticas. Santo más infiel igual un santo. En esta fórmula es santo más no santo igual dos santos. ¿No es así? Así Él me santifica. Yo reconozco eso. Yeshua es mi marido y Él me santifica. No hay otra forma. Por puro placer de Él. Él escogió eso. Eso se llama la gracia de Él. Que yo no siendo fiel totalmente, aún así, me acoge. Y en esta línea va este comentario. El cónyuge creyente santifica tanto al cónyuge incrédulo como a los hijos. Obviamente los hijos, cuando ya alcancen una edad, ya no va a ser así. Pero cuando son niños, ellos son cubiertos por alguien. La santidad de alguien va a cubrir la casa completa. Estoy hablando de uno de los padres. Y esto, como les digo, no es una fórmula. Bueno, entonces mira, fulano, seguí como estás, porque yo. No funciona así. Funciona como yo voy a ser fiel y yo le pido a Dios que santifique a mi esposo. Yo, Señor, te pido que todos los cónyuges que no están en la línea de la santidad sean santificados por el cónyuge que sí están en la línea de la santidad. Esa es una promesa. De esa promesa pendo yo, porque Él me está santificando a mí de esa misma forma. Por lo tanto, creo que Pablo considera que los judíos, los creyentes judíos, es decir, el remanente judíos, podría encajar perfectamente en la primera masa. Una primicia, ofrenda a Jehová, por así decirlo, que permite que la nación restante, aunque exista en ella incredulidad, sea aceptada como santificada, en el sentido apartado para Dios como un objeto de fidelidad, como un objeto de su fidelidad, la fidelidad de Dios, porque aquí no tiene que ver con la fidelidad mía,
ni la infidelidad del otro, sino el que es fiel es Dios, punto, nadie más, no hay otro fiel. Entonces, si la raíz es santa, también las ramas lo son. Aquí hay una conexión, aquí hay una situación. Ahora, yo no, como les digo, no la puedo explicar y yo no me voy a arriesgar a torcer o a manipular este concepto, que es un concepto místico que no lo puedo ver con tanta claridad como yo quisiera. Ahora, ¿a qué se refiere la raíz? Otra vez, podría ser los patriarcas, el remanente, podría ser el Mesías. Muchos interpretan como la raíz a los patriarcas, Isaac, a Jacob, eh, los patriarcas hebreos, incondicionales fundadores del pueblo. Otros piensan que la raíz es Yeshua, porque a él se le conoce como la raíz de Isaí. Y eso está en una escritura en Isaías 11:1-2 que dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces y dará fruto. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Interesante. Hay otra escritura en Isaías 53:1-2 que dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro evangelio? Aquí está hablando del evangelio. A el mensaje, a la noticia. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Pablo se quejaba de lo mismo como aquí lo está diciendo Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? No nos creen. ¿Quién? Israel. ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de él como un renuevo tierno, como una raíz en tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. En Apocalipsis 5:5 también dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y los 7 sellos. Y también en Romanos 15:12 dice: y a su vez, Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza, en el marido fiel. La mayoría de los comentaristas optan por la interpretación de que la raíz representa a los patriarcas, que puede ser. Los patriarcas pueden ser vistos como una raíz santa, como un pedazo santo, porque estamos hablando de una masa santa. No por un valor innato, un mérito, sino por una virtud de elección de la gracia de Dios. Abraham, Isaac y Jacob fueron escogidos, no por su etnia, no por su primogenitura, no porque cruzaron el río Ibritas, sino fueron escogidos porque Dios los escogió. A uno escogió y a otro no. Así de sencillo. A uno escogió y a otro no. Abraham lo escogió a él, no hay problema. Cuando nació Isaac, lo escogió también. Y cuando nació Esaú y Jacob, a uno escogió y al otro lo hizo a un lado. Él era judío, él era hebreo, 100% hermano de Jacob.
Dios escoge al que escoge. No es una matemática ni una ecuación teológica la que determina eso. Es Dios escoge al que escoge. Y Él no ve etnias. Él ve la marca del Mesías que tiene cada quien. Solo por eso. Nuestra salvación está en el Mesías. Debemos recordar que la santidad de los patriarcas resulta de esa elección bondadosa de Dios. Simplemente Dios los escogió. Dios no escogió a Abraham porque él era judío. En esa época de Abraham no existían los judíos. Dios escogió, si queremos verlo de otra forma, a un gentil. No quiero decirlo mucho, pero un gentil es algo que viene derivado de en un contexto más adelante. Pero Abraham fue el escogido de Dios. Y en Abraham, Dios depositó los pactos. El pacto de gracia. Por eso hay una escritura en Gálatas que me gusta mucho que dice, si sois de Cristo, si sois del Mesías, si sois de Cristo, si sois del Mesías, verdaderamente hijos de Abraham sois. Entonces, ¿qué está haciendo el Mesías? Que es el vehículo que nos escogió a nosotros, porque Él nos escogió, para ser insertados precisamente en el árbol del olivo, en el único árbol de olivo que hay. No hay dos, hay uno. Somos insertados ahí por Él a través de Él somos. ¿Y dónde nos redirige Él? A los patriarcas. A que vayamos a, a, a vivir de los pactos que fueron otorgados, porque no es por mérito de ellos, de Abraham, ni de Isaac, ni Jacob, sino de los pactos. Dios es, ¿a quién es fiel Dios? ¿Es fiel Dios a Abraham? No. ¿Es fiel Dios a Isaac? No. ¿Es fiel Dios a Jacob? No. Dios es fiel a su palabra. Él habló ese pacto y Él es fiel a ese pacto. Por eso es que su palabra es la medida que cada uno en lo individual tenemos que tomar para escoger creer lo que vamos a creer. No vale el chicle de otro pastor para yo comérmelo. No vale en la palabra. Dios escoge al que escoge sin preguntarle a nadie. Él no le pregunta a nadie. Simplemente Él escoge su forma de manejarlo. Por eso Él es Dios. Y aquí ocurre un milagro, y eso lo vamos a ver adelante. La desobediencia que surgió en Israel, lo que resultó al final fue en que los excluye. Y aquí es donde la lección comienza a darnos un mensaje. Así, los judíos, como desobedecieron a Dios, fueron excluidos. Ajá, ¿y cuál fue la palabra qué es lo que hicieron para ser excluidos? Desobedecer. ¿Qué es lo que desobedecieron? La palabra de Dios. Si ellos son excluidos, verdaderamente cualquiera puede ser excluido.
Pablo reconoce que la elección es por gracia y conlleva bendiciones eternas. Y estas bendiciones se encuentran en aquellos que han puesto su fe en el Mesías. Tenemos que poner nuestros ojos en el Mesías, que no quiere decir, ay, sí, yo creo en el Mesías, sí, pero ¿qué creo yo del Mesías? ¿Quién es? Él es el Mesías de Israel, sí, es la palabra revelada. Ah, la palabra revelada, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra revelada? Porque cuando Él habla dice verdad. Ajá, entonces, momento. La palabra revelada, la palabra ya la habló, la palabra ya se dio. Está en el Antiguo Testamento. Es donde Pablo está yendo a verificar. Esa es la palabra. ¿Qué está haciendo Pablo? Revelándola. Por eso va a Isaías, por eso va aquí, va allá, y mantiene haciendo esa relación. Porque la palabra atrás ha sido revelada. Muy bien. Entonces, Pablo incluso ve a aquellos judíos que por incredulidad han sido cortados del pacto de los patriarcas. Recordemos que la fe y la fidelidad son dos conceptos unidos y en el uso de la metáfora ya no se disfrutan del alimento de la raíz, pero un día pueden volver a injertarse en el mismo como fueron los gentiles. Por lo tanto, verlo desde ese punto de vista de que la raíz son los patriarcas, ya que representan el pacto, o sea, en las raíces, en Abraham, Isaac y Jacob, veámoslos como vasijas que fueron llenas de un pacto, de un vino, de un pacto, que fueron llenas con ese pacto, y ellos son los vasijas que contienen ese pacto, y hacen una mención a eso. Podemos ver lo que los patriarcas, que son los que llevan los pactos, podrían ser la raíz. En Romanos 9:6 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel, no todos los descendientes de Israel son Israel, perdón. Es Romanos 9:6. No todos los descendientes de Israel, los que físicamente descienden de Israel, son Israel. Entonces, ok, o sea, no es con orden consanguíneo. Y eso es muy interesante. Y así permite inclusión de prosélitos gentiles, así como de los gentiles verdaderamente elegidos que han entrado al pacto a través de la fe en Yeshua. Reconozco a Yeshua como nuestro Mesías, algo pasa en mí. Él hace cosas en mi corazón, destraba muchas cosas de mi mente, me libera de mi pecado. Pasa algo sobrenatural en mí, lo reconozco. Pero Él me motiva a agarrarme de algo, porque en este mundo que es muy turbulento me tengo que agarrar de algo para mantener mi paz y mi relación con Él. Y ese algo son las escrituras, son sus pactos. Eso pasa en ambos niveles, tanto judíos como cristianos. Conllevan bendiciones temporales y bendiciones eternas. Funcionan dentro del pacto y encuentran su base en el pacto abrahámico. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Esto permite que en el caso de una ruptura en la relación, como en el caso que Pablo está describiendo aquí de sus hermanos judíos, en el caso de una ruptura también haya una instancia de reconciliación, un injerto nuevo. Si puede injertar ramas que no son de ese árbol,
¿cómo no va a injertar ramas que sí son de ese árbol? Puede pasar. Y esta es la dimensión aquí en la metáfora. Aquí donde yo les decía, la teología ni cristiana ni judía entran. No obedece a eso. Obedece a un milagro, a una dimensión que no, donde se hace una conexión que no se da en la dimensión terrícola que nosotros vivimos. Es algo que se hace en el cielo. Hay una conexión. El Mesías hace una conexión con nuestra. Él lleva nuestro pecado no lo llevó al templo de Jerusalén en su tiempo. Él llevó nuestro pecado a otra dimensión, una dimensión mucho más elevada que no entendemos, que no cabe en ninguna teología. Y allí en el trono, en el propiciatorio del templo, del trono de Dios en el cielo, Él llevó nuestro pecado. Lo presentó ahí para hacer la reconciliación, tanto de los hijos judíos como de los hijos no judíos, en la persona de Yeshua. La promesa final se centra directamente en la obra de Yeshua. Podríamos decir lo que hizo en la cruz, sí, es lo que normalmente se hace, pero llevémoslo más allá, porque la razón fue que la presentación de la reconciliación, ese Yom Kippur, fue hecho en el cielo, fuera de este mundo, no fue en este mundo, fuera de este mundo. Y no solamente fue presentado, sino fue aceptado fuera de este mundo. No en base a nuestras creencias, no en base a nuestra teología, no en base a una sumatoria o una ecuación teológica, en base a su gracia. Porque yo no la entiendo, perdonen, yo no la entiendo. Y nadie la entiende. Cuán insondiables son sus caminos. Nadie conoce la mente de Dios. Nadie lo conoce. Simplemente lo acepto por fe. Israel es parte integral de ese pacto. Israel es una vasija que lleva ese pacto. Israel es ese árbol del olivo, es esta metáfora que estamos hablando. Podrían argumentar algunos, una vez que ha venido el Mesías a la nación de Israel, por la cual vino, una vez que vino el Mesías, la nación de Israel por la cual vino, es superflua. No. Por eso Pablo está describiendo esta parte de la epístola. No solo es necesario la intervención del Mesías. Por eso en Romanos 9:5 dice, de quienes son la nación, el pacto, esta nación escogida de Dios, de quienes son los patriarcas, de quienes, según la carne, procede nuestro Mesías, el cual está sobre todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas. Está más arriba, está en un lugar donde nadie entiende. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Porque es eterno. Es una dimensión que no entendemos. Las bases de nuestra salvación por la cual nosotros somos santificados no son de este mundo. Se dieron, el Mesías las llevó al trono de Dios y ahí se dieron para toda la humanidad. Pero tiene un orden y el orden Dios lo estableció. Y esa es la parte genial de la metáfora que Pablo está dando. Es necesario demostrar la integridad y la capacidad del Mesías para completar la misión. Cualquier mensaje que enseñe el fracaso final o definitivo de Israel, cualquiera que diga Dios ya terminó con Israel, o que
Israel ha dejado de tener una posesión estratégica en el corazón de Dios y que ya no tiene importancia en la redención de Dios. Cualquiera que diga eso está totalmente equivocado y está en la dimensión más baja de la tierra, muy intelectual. Pablo incluso indica que es un mensaje con raíces de arrogancia. La fidelidad de Dios no se conoce a través de ecuaciones doctrinales ni credos. No es de este mundo, no de esta dimensión. Lo siento. Es de la dimensión a dónde vamos. La dimensión que va a ser revelada. La fidelidad de Dios se conoce por su interacción individual con cada uno de nosotros a través de la historia. Dios interviene individualmente con David, con Abraham, con Saúl, con todos. No lo hace colectivamente. Es muy particular. Dios lo hace con cada uno. Por lo tanto, la promesa de los que bendigan a Israel es que van a ser bendecidos. Y la promesa de los que maldigan a Israel es que van a ser maldecidos. Y esa es una realidad continua, vigente, que no deja de pasar, sigue pasando históricamente, ha pasado, se ha repetido y se sigue repitiendo. Gente que trata de aniquilar a Israel van a ser aniquilados. Irán está hablando que así quieren hacer con Israel. Ya sabemos cuál va a ser el fin. Todas las personas, todos los líderes, todas las etnias, todas las naciones que lo han intentado han sido borradas de la tierra. Y va a seguir sucediendo. Es una promesa. ¿Dónde está fundamentada esa promesa? En la plomada que está en la Torá. Lejos de ver a Israel como un enemigo, Pablo tiene la intención de que los creyentes gentiles lo vean como su pueblo amado, adoptando la misma perspectiva hacia Israel que él mismo tiene. La unidad experimentada dentro del árbol del olivo o del árbol del pacto del olivo significa que todos los participantes que están en ese árbol experimentan esas bendiciones del pacto a todos los niveles. Niveles de bendiciones que se dan aquí en la tierra y nivel de bendiciones que se dan en el cielo. Las bendiciones temporales son tanto la posesión de las ramas silvestres injertadas, las tienen ellas, como las ramas naturales. Los beneficiarios de esos pactos que van a través del árbol del olivo son ambos. Por igual, no uno más que el otro. Piensen, la metáfora es genial. Miren un árbol. ¿El árbol decide darle más a una rama que a otra? No. Por eso es genial. No hay acepción. Hay muchos que son creyentes genuinos en Yeshua, que por una serie de razones han despreciado más o menos las raíces de su fe, que podrían estar experimentando bendiciones limitadamente. Por ejemplo, la falta de conocer las fiestas. Los hace tener una perspectiva profética limitada. Por último, la unidad de las ramas silvestres injertadas con las ramas naturales enfatiza otra verdad importante. Las ramas naturales
establecen el precedente de la agenda de Dios. Eso lo vamos a ver, porque Pablo lo expande más. El servicio y la adoración dentro del pacto es lo que Dios prescribe para Israel, y los injertados toman esa agenda. ¿Quiere decir eso? Mauricio, ¿estás diciendo tú que yo me tengo que volver judío? No estoy diciendo eso. Me atrevería a decir más categóricamente, vuélvete su remanente, vuélvete a las Escrituras, lee y cree en ellas a nivel individual. En pocas palabras, el árbol produce el mismo fruto tanto en las ramas naturales como en las ramas injertadas. El árbol es Israel, tiene sus ramas naturales. Son otras ramas injertadas. ¿Vienen las ramas injertadas a darle orden al árbol? No. El árbol, las ramas injertadas que son de origen silvestre y las ramas naturales que son de su propio origen, de su propia esencia, ambos van a dar el mismo fruto. Ustedes van a probar el fruto del olivo con el mismo sabor, con el mismo aroma, van a sacar el mismo aceite y no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma esencia. Otra vez, no se confundan o no nos confundamos. Vamos a la raíz, a los pactos, estudiemos, llenémonos de la palabra y demos el fruto que tengamos que dar. Las ramas silvestres injertadas, aquí viene un concepto muy interesante, contra naturaleza, que es el punto que Pablo enfatiza aquí, produce el mismo fruto de las ramas naturales y no al revés. Las ramas injertadas no dan mejor fruto, ni las ramas naturales dan mejor fruto, ya lo dije. Si vamos a agarrar a comer olivas del fruto de ese árbol, todas van a dar el mismo fruto. Y eso es lo que los hace genuinos a ambos, porque está siendo alimentado por la raíz, por esa masa principal que santifica todo el árbol. El pedazo, todo esto lo viene, la metáfora está siendo adornada con todas este tipo de explicación. Las ramas silvestres, por lo tanto, no van a dar mangos, no van a dar higuera o higos, no van a dar dátiles, no van a dar cocos. Las ramas silvestres van a dar olivas del mismo color, sabor que las naturales. En la metáfora es obvio porque la raíz se concibe como aquello que determina la esencia y el fruto del árbol. No va a ser distinto, no va a ser diferente. No, las ramas silvestres van a tener unas reglas y las ramas naturales van a tener otras reglas. Sí, pero es que ellas tienen unas reglas distintas a las mías. Las reglas están en las Escrituras. Ambos las han torcido, ambos. Tenemos que regresar a la esencia. La Torá es la esencia. Israel no camina en la Torá, dice que camina. Interpreta la Torá con una mentalidad con un chicle ajeno, por así decirlo. Pero a nadie se le
permite que tenga una interpretación individual. Las escrituras se interpretan solas. Y Pablo lo está explicando en esta parábola, en esta alegoría. No, no puede ser así. ¿Por qué? Porque nosotros, las ramas naturales, tenemos mucho más intelecto que las ramas silvestres. Sí, eso tiene un nombre, se llama arrogancia. No, no puede ser así. Las ramas naturales tienen que aceptar al Mesías. Tampoco, eso se llama arrogancia. O sea, me refiero a que yo tengo la razón y aquel tiene la razón, o aquel no tiene la razón y yo tengo la razón. No, nadie, ni uno ni el otro. Las escrituras tienen la razón. Es la plomada. Pero cuando ya empiezan a torcerse por teologías y credos y cualquier otro tipo de ensalada que le ponen encima y aderezos, ahí es donde la cosa se empieza a torcer. Pero es simple. Es un Mesías judío al que nos estamos sometiendo. Es el rabino principal. Es el rey de Israel. El que cumplió la Torah. El que me dice, si yo la cumplí, tú puedes cumplirla. Ah, no, es que eso no está en mí. Que el Espíritu de Dios permee sus ideas. Que no sea yo el que convenza. Que sea el Espíritu de Dios. Que sean las Escrituras que revelen. Solo hay un árbol. Solo hay un árbol del olivo. Se llama Israel. No tiene otro nombre. No es una vasija, es una vasija que es para todos. Dios contiene a todos los que Él va a salvar en esa vasija. La Torá claramente no es judía. Su origen no es judío. Su origen es 100% fuera de esta dimensión. Es divino. Y ahí es donde tengo que poner mis ojos, en esa revelación divina, que tiene una agenda muy particular, está caminando muy bien, se está revelando muy bien, está progresando muy bien. La Torá no es judía. Fue entregada al pueblo judío totalmente. Me refiero cuando digo no es judía, que no es de origen judío, es de origen divino. Y tanto los rabinos como los pastores tienen que verlo así. Es la esencia, es una esencia. De la Torá brota el judaísmo, y voy a decir algo más interesante todavía. De la Torá brota el cristianismo. Una vez más, para Pablo, esto no es un problema, y tampoco quiere que lo sea un problema para los creyentes de Roma. A ellos es que le está escribiendo esto. El grupo es genial, porque ahí tienen esa mezcla, gentiles, judíos, gentiles que creen en Mesías, gentiles que han sido proselitados al judaísmo, y tiene judíos que creen en el Mesías y judíos que no. Ahí hay de todo. Y él está haciendo esta explicación ahí. Una vez más en este tema, las ramas son injertadas. Las ramas que son injertadas no son injertadas para que comiencen algo nuevo o algo distinto o algo diferente. No. Están siendo injertadas para que cumplan el plan y la esencia de Dios, que fue
hecha en el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, porque es lo que está completando. Recordemos que el judaísmo moderno no refleja al judaísmo de esta época, es otra cosa. Tiene otro tamaño, otra forma, otras ideas, más astrales que nunca. Hasta ahora ha sido transformado en muy profundas, pero este tema no es para hoy, o sea, no vamos a hablar eso. La forma de adoración prescrita por Dios coloca a Jerusalén como el centro en el templo, al templo. Su cenit es ahí donde Él viene a reinar. El Mesías, Yeshua HaMashiach, viene a reinar a Jerusalén. En su templo, donde puso su nombre. No hay otro lugar donde Él vaya a venir y donde Él vaya a gobernar. Está en el centro y el corazón de la intencionado y en el centro del árbol del olivo. Qué interesante que en estos días en Israel se acaba de nombrar al árbol del olivo como el árbol nacional de Israel. Interesantísimo. Acaba de suceder hace unos 10 días. Así que el corazón de Dios está ahí, en el árbol del olivo, en la metáfora que es Israel. Es ahí donde Él puso su Shekinah inicialmente, es ahí donde la va a seguir poniendo, es ahí donde viene, es de ahí donde va a reinar, etc. Y es donde el Mesías va a poner su mano, sus pies en el Monte de los Olivos después de que decida ya voy a poner mis pies en la tierra. Y es donde lo esperamos. Aún en Apocalipsis vemos todavía esa centralidad del templo. Y cuando estemos en el cielo, el templo seguirá siendo su centro. Porque no es porque es Jerusalén. Lo que nos está diciendo es que la centralidad de Dios está en el cielo, en su templo, en su trono, donde Yeshua llegó a dejar su sangre presentada como expiación para el perdón de los pecados míos y de ellos y de ellas y de nuestros hijos y de toda la humanidad, porque Dios hizo ese pacto con Abraham y le dijo, en tu simiente, que es el Mesías, serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, voy a avanzar un poquito más porque no me quiero extender mucho más. Yo creo que ya está bastante explicado. Israel, el olivo no es algo nuevo ni exclusivo, es algo que se ha conocido. Rabino Pablo lo conocía. Las escrituras hablan de Israel como el olivo escogido, el olivo natural. Tiene su raíz y en lugar de vernos a nosotros mismos como participantes de la riqueza de la raíz, nosotros vamos a la raíz a tomar de su esencia. No volvemos nuestra teología la raíz de nuestros pensamientos. Y yo quisiera apelar que el Espíritu de Dios intervenga en esto, que destrabe la raíz de nuestro pensamiento griego, humano, de esta dimensión, tanto judío como cristiano, y seamos injertados en el olivo de origen divino que Dios escogió, donde está la esencia, donde están los pactos. Yo estoy siendo salvado por la ejecución de los pactos de Dios.
Por eso, si soy de Cristo, hijo de Abraham soy. Me está redirigiendo a los pactos. Eso es algo que hay que evaluar. Veamos el versículo 17. Dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Dice el 18. No seas... Bajé al 16. Al 17. Me fui al 20. Tengo todo atravesado, perdón. Lo voy a leer. Me equivoqué, perdonen. No seas, dice el 18, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Obviamente tuve aquí un problema con mis diapositivas. Voy a adelantar. Ahí está. Muy bien. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta a la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. No es por lo que yo pienso, es por lo que ya está establecido. No es por lo que yo creo, es por lo que ya está establecido. Urge que vayamos a las Escrituras, urge que rescatemos la Torá nosotros, para poder entender que es ahí la fuente de revelación que Pablo nos aconseja. Dios no nos está pidiendo su opinión. Dios está estableciendo lo que Él ya estableció. El pacto que hizo con Abraham abraza cualquier alma redimible. En esa categoría de ser redimible hay judíos y hay gentiles. Por otro lado, las personas que son naturalmente parte del pacto, o sea, de la descendencia física de Jacob, tienen la posibilidad de perder esas bendiciones del pacto al desobedecer, al volverse incrédulo. Tienen toda la posibilidad de ser desgajados, desramados del árbol del olivo. Puede ser una posición temporal o, primero Dios, así sea o no. Debemos notar también que las ramas injertadas silvestres que están en vías de volverse naturales milagrosamente pueden cometer el mismo error al ser desobedientes e incrédulos de la palabra. Nuevamente, lo que está pasando en esta metáfora no es de este mundo. ¿Quién entiende la mente de Cristo? ¿Qué profundidad, qué insondable es? No es esta dimensión. No estamos sujetos a una dimensión que nosotros podamos entender. Totalmente. Algo viene del corazón de Dios que es lo que está mandando todo esto y Pablo lo está siguiendo. No está consultando ni está pidiendo la opinión de alguien, ni de un rabino súper rabinado, ni de un pastor súper pastorado. Lo cierto es que lo hace, lo que Dios hace desconcierta a cualquiera.
por ejemplo. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la encuentra? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los nuevos miembros del remanente simplemente están siendo injertados en el árbol del olivo. Y esto es lo que verdaderamente importa. La metáfora del olivo es simplemente clara, no tiene esquinas ocultas. Hay total transparencia en el mensaje de Pablo, en este mensaje que Pablo está transmitiendo. No son las ramas las que dan las órdenes. Son las ramas que son ramas, son las que son alimentadas de la esencia que ya preexiste. Estamos siendo injertados en la esencia de Dios, en el plan de Dios, en el árbol del olivo, en el plan que Dios diseñó. Pero si algunas ramas fueron descajadas, es evidente que el rechazo del Mesías produjo un descajamiento en las ramas naturales. Como resultado de ese rechazo individual en Yeshua, son desrajadas. Y eso produce que otras ramas sean injertadas en el árbol. Y esto es lo sobrenatural. No es de este mundo. Claro, lo estamos viendo en una metáfora, pero no es natural. Pablo dice contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? No es de este mundo. Esa injerción, esa rama que está siendo injertada fuera de este mundo por alguien que se fue de este mundo, que trató mi pecado fuera de este mundo, se fue al trono de Dios, me redimió y al mismo tiempo fuera de este mundo, sobrenaturalmente me está injertando en el plan divino de Dios, que se llama Israel. Digo entonces, Romanos 11:11, ¿han tropezado para caer? ¿Se cayeron las ramas para que ya cayeron? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causarles a celos. Eso decía, ¿qué es lo único que puede causar a celos a un judío? Que yo descubra la Torá y mi vida cambie, sea transformada, entre en el pacto y Dios use mi mente y mi corazón como lo está usando a Pablo, porque estoy entrando en el cumplimiento del pacto de Abraham, porque Dios dijo a través de ese pacto de gracia que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, incluyéndome a mí. Y yo estoy tomando beneficio de ese pacto. Pero si tú, siendo olivo silvestre, rama que no era de este árbol, fuiste injertado entre ellas, es decir,
Todos los que profesamos creer en Yeshua, noten cuidadosamente que dice que los creyentes gentiles son injertados entre ellas, en autos, eso quiere decir en griego, entre ellas, quienes son los creyentes judíos. Hay un remanente en ese árbol y entre ese remanente estoy siendo injertado. ¿Para qué? ¿Para discutir teología con ellos? No. ¿Para pelearme con ellos? No. Para tomar de la esencia de la Torah como ellos lo están haciendo. No volverme como ellos, sino tomar la esencia de esa. Yo me voy a volver en lo que yo me voy a volver. ¿Y en qué me voy a volver? En el fruto del olivo. En eso me voy a volver. El propósito final de Dios es que yo me vuelva de ese fruto. Ah, es que ese fruto es judío. La Torah no es judía. Y lo digo con propiedad y no lo digo. Yo creo que un rabino estaría muy de acuerdo conmigo en que la esencia de la Torah viene de Dios, no es de este mundo. Y fue entregada al pueblo hebreo. Totalmente. Eso no cambian las cosas. En Roma, recordemos, esta carta está escrita a Roma, a una sinagoga que tenía judíos, gentiles, judíos creyentes en Mesías, judíos que no creen en Mesías, gentiles que creen en Mesías y gentiles que estaban en proceso de ser prosélitos. Ese es el universo a quien está dirigida esta carta. No a mí, cristiano, en el año 2020. Sino a ese grupo. La comunidad de esa sinagoga en los días de Pablo era una comunidad única y adoraba a esa comunidad al Dios de Israel. No importa quién era. Todas las perspectivas tenían esa misma meta. La iglesia no es una comunidad cristiana separada de la sinagoga. Bueno, hoy sí es. En la época de Pablo no lo era. La asamblea cristiana, la asamblea creyente en el Mesías, no era una comunidad separada de la sinagoga romana a quien Pablo está escribiendo esta carta. Creo que lo dije más claro hoy. El concepto que no es que es el de hoy, que la iglesia no es lo mismo que la sinagoga, eso viene después de que fue destruido el templo en el año 70, pero no en este momento que estamos leyendo esta parte de la escritura. Para Pablo entonces los creyentes gentiles expresaron su fe en Yeshua y al unirse a la comunidad judía establecida, ellos fueron aceptados, fueron injertados. Y tal vez aquí es donde más claro se ve en la historia este proceso que después agarró para otra. Cada quien agarró lo que le convenía y dijo lo que le convenía. Si fuiste hecho participante con ellas, las ramas que ya estaban ahí, de la rica savia de la raíz del olivo, fuiste hecho participante. Eso quiere decir participaste. Viene de la palabra aquí sukoinonos, griego, encontrado 3 veces. Una está en 1 Corintios 9:23. Todo lo hago por amor al evangelio para ser partícipe de él. Filipenses 1:7 también está.
Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En Apocalipsis dice 1:9, yo, Juan, vuestro hermano y compañero participante en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Yeshua, me encontraba en una isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. Yo participo. La raíz, soy participante de la raíz, tengo el mismo alimento, tengo un común denominador que son los pactos. Participo de lo mismo, sufro lo mismo. Participamos genuinamente de la persecución a la que somos expuestos, ya sea natural o silvestre, judía o gentil. Las ramas a la que Pablo se está refiriendo en el contexto que Pablo lo está diciendo a una sinagoga que yo ya acabo de describir, tanto una rama gentil como una rama judía se nutre de la misma raíz, tienen la misma esencia, gozan de la misma riqueza, dan el mismo fruto. No están destinadas para ser distintas, para ser diferentes o dar fruto diferente. Números 18:12 dice, todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto del cereal, las primicias que son presentadas al Señor o se presentan a Jehová, te las daré a ti, a Israel. Dios está haciendo una masa inicial, los pactos, el Mesías. Cada rama del árbol, en virtud de ser parte del árbol, recibe los mismos beneficios de los pactos y las promesas que Dios ya dio a su árbol. No seas arrogante. La palabra arrogante, viene una palabra muy rara, katakauschastai, que es griega. Se usa solo aquí y en Santiago 2:13, arrogante, porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y en Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogante. Pablo vio la posibilidad de que los creyentes gentiles se vieran tentados a despreciar a los judíos. Era obvio, lo vio venir. Por eso está diciendo eso. Gentiles, no se vuelvan arrogantes. No se vuelvan arrogantes. El hecho de que ustedes están recibiendo la esencia y la bendición de los pactos. No, cuidado, ojo, ojo, ojo. No se vuelvan arrogantes. Ese grado de antisemitismo Pablo lo advirtió, lo vio venir. Pablo vio eso. Perdón, tengo una lucita ahí que me está alumbrando y no entiendo por qué. No sé ni de dónde viene. Muy bien. Pablo vio venir esto. Los gentiles
caerán en arrogancia. Tenía su grupito ahí, los tenía juntos en el mismo árbol. Y dijo, ups, esto luce viéndolos a los chicos, cómo se comportan, cómo se manejan. Los gentiles son los más propensos en caer en arrogancia. Y sigue diciendo, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz. Tú no eres el que sustenta la raíz. Es la raíz la que te sustenta. Y este enfoque es muy profético, muy interesante. Sumamente interesante. La raíz de la que ambas ramas son sustentadas nunca será alterada. Es decir, el pacto de la gracia de Dios sostiene a las ramas y no en sentido contrario. No son las ramas las que sostienen a la raíz. Es la raíz lo que fue establecido, el fundamento, lo que sostiene a todo el árbol. Y aquí, voilà, esta es la evidencia más clara de la rectificación del pacto de Abraham. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. El pacto mismo es la razón de todo, es el fin de todo en la mente de Dios, en la obra de Dios. Pablo asume que por orden correcto de las cosas, es decir, que la raíz natural o que la raíz sea el elemento que nutra las ramas y no al revés. Pablo corrige el proceso de pensamiento de los creyentes gentiles y los invita a que se arrepientan de eso. Es muy probable que Pablo en los gentiles de ese grupo haya visto un sesgo cultural que no iban a superar y posiblemente por eso fue que lo dijo. Aquí no estaba profetizando, aquí estaba viendo lo que estaba pasando en la sinagoga de Roma. No en la iglesia de Roma, en la sinagoga de Roma, que es el auditorio a quien le está escribiendo esta carta. Y él hace esta analogía para aclarar. Es la raíz la que sustenta a las ramas. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí y continuamos en el siguiente video. Los bendigo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.